Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida, espero que encuentren contenido que les sea de su agrado. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, desde el título mismo, ya nos adelanta un destino trágico y fascinante, Hande y Kerem, su aventura que los destruyó a ambos. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, decisiones difíciles y, lamentablemente, un desenlace que marcó sus vidas para siempre. Antes de que nos lancemos de lleno en esta narrativa, les pido un pequeño favor que a nosotros nos ayuda muchísimo. Si aún no lo han hecho, consideren darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Sus comentarios y apoyo significan el mundo para nosotros. Nuestra historia comienza hace algunos años, en una ciudad vibrante llena de oportunidades y, como en toda gran urbe, también de peligros ocultos. Hande y Kerem, dos almas jóvenes y llenas de ambición, se conocieron en circunstancias que parecían predestinadas. Hande, una artista con un talento innato para capturar la esencia de la vida en sus lienzos, soñaba con exponer su obra en las galerías más prestigiosas del mundo. Kerem, por su parte, era un emprendedor nato con una mente ágil para los negocios y una insaciable sed de éxito. Se enamoraron perdidamente, un amor que se sentía tan real y poderoso como el arte de Hande y tan ambicioso como los planes de Kerem. Eran la pareja perfecta, la envidia de sus amigos, el tipo de pareja que crees que está destinada a tenerlo todo. Su vida juntos era una mezcla de pasión artística y sueños empresariales. Pasaban horas en el estudio de Hande, ella pintando mientras él trazaba sus planes en cuadernos, ambos inspirándose mutuamente. Hablaban de un futuro brillante, de una vida llena de viajes, éxito y, por supuesto, de mucho arte. Kerem siempre buscaba el próximo gran proyecto, algo que lo catapultara a la cima, y Hande, con su perspectiva única, a menudo le ofrecía ideas que él no había considerado. Se sentía como si tuvieran el mundo a sus pies, y sinceramente, ¿quién podría culparlos por sentirse así? Pero como suele suceder en las historias más cautivadoras, el destino tiene una forma cruel de poner a prueba incluso los amores más fuertes y las ambiciones más audaces. Kerem se topó con una oportunidad, una que sonaba como el billete de ida hacia la fortuna que tanto anhelaba. Se trataba de un proyecto de inversión en el extranjero, algo que prometía retornos exponenciales, pero que también venía envuelto en un velo de misterio y, para ser honestos, de un riesgo considerable. Al principio, Hande estaba un poco inquieta. Ella valoraba la seguridad, la estabilidad que habían construido, y la naturaleza un tanto opaca de esta nueva empresa de Kerem la ponía nerviosa. Sin embargo, Kerem era un maestro en el arte de la persuasión. Le pintó un cuadro de un futuro aún más deslumbrante, de una vida donde no tendrían que preocuparse por nada, donde el arte de Hande podría florecer sin limitaciones económicas. Le habló de independencia, de poder ayudar a sus familias, de construir un legado. Hande, enamorada y confiando plenamente en él, cedió. Creía en él, creía en su visión, y, lo que es más importante, creía en su amor. Fue la primera decisión crucial que los llevaría por un camino que ninguno de los dos podía haber imaginado. Los preparativos para el viaje de Kerem fueron intensos. Dejó a Hande con la promesa de regresar pronto con los bolsillos llenos y un futuro aún más prometedor. Ella, mientras tanto, se sumergió en su arte, buscando un consuelo en los colores y las formas, esperando ansiosamente su regreso. Los primeros días fueron normales. Llamadas telefónicas, mensajes de texto, las habituales muestras de afecto. Pero gradualmente las comunicaciones empezaron a espaciarse. Las excusas se volvieron más vagas. Hande, con su intuición de artista, sentía que algo no estaba bien. Luego llegaron las noticias. No directamente de Kerem, sino a través de rumores, de información fragmentada y preocupante. El proyecto en el que Kerem había invertido no era lo que parecía. Se trataba de algo ilegal, algo que involucraba a personas peligrosas. El dinero que había invertido no solo se había esfumado, sino que ahora Kerem estaba en una situación muy delicada, involucrado en algo que lo ponía en peligro a él y, por extensión, a Hande. La ambición de Kerem, esa sed insaciable de éxito, lo había cegado a los riesgos, y ahora, las consecuencias estaban empezando a caer. Hande, al enterarse de la magnitud del problema, no dudó. Su amor por Kerem, a pesar del miedo y la decepción, era más fuerte que cualquier otra cosa. Decidió que no podía dejarlo solo en esta situación. Vendió algunas de sus obras más preciadas,
juntó todos los ahorros que tenía y viajó al lugar donde Kerem se encontraba, con la esperanza de poder ayudarlo, de sacarlo de ese laberinto de problemas. Fue un acto de valentía, pero también de una ingenuidad que, lamentablemente, la pondría en una posición aún más vulnerable. Cuando Ande encontró a Kerem, la imagen que se encontró fue desoladora. Él estaba asustado, perseguido, viviendo al día, rodeado de personas que no inspiraban ninguna confianza. El hombre ambicioso y seguro de sí mismo que ella conocía había desaparecido, reemplazado por una sombra de su antiguo yo. La decepción de Ande fue profunda. No solo por la situación en la que se encontraba Kerem, sino también por el hecho de que él no le había contado toda la verdad desde el principio. Había confiado en él ciegamente y ahora se daba cuenta de que esa confianza había sido traicionada. Sin embargo, el amor, incluso en sus formas más complicadas, tiene una capacidad asombrosa para persistir. A pesar de la decepción, Ande decidió quedarse a su lado. Juntos intentaron encontrar una salida a esa pesadilla. Pasaron días y noches planeando, tratando de entender cómo habían llegado a ese punto y sobre todo, cómo podían salir de él. Kerem, avergonzado pero agradecido por la presencia de Ande, comenzó a abrirse, a confesarle toda la verdad, cada detalle oscuro de cómo había sido engañado y cómo se había metido en problemas. Fue durante estos momentos de crisis, de vulnerabilidad compartida, que su relación alcanzó una intensidad diferente. Ya no era el amor apasionado y despreocupado de antes. Era un amor forjado en el fuego de la adversidad, un amor teñido de miedo, pero también de una comprensión profunda. Ande, con su espíritu artístico y su visión del mundo, a menudo veía soluciones donde Kerem solo veía obstáculos. Le recordaba la belleza que todavía existía, la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso en medio de tanta oscuridad. Pero el mundo en el que se habían adentrado era implacable. Las personas que Kerem había involucrado no eran de las que perdonaban fácilmente. Las deudas, las amenazas, la constante sensación de estar siendo observados. La aventura que Kerem había iniciado para alcanzar la cima, ahora se había convertido en una trampa que los estaba consumiendo a ambos. Ande, que solo quería ayudar a su amado, se vio atrapada en un peligro que nunca imaginó. Hubo un momento crucial, una oportunidad para escapar, una puerta que se abrió por un breve instante. Pero la decisión que tuvieron que tomar en ese instante fue desgarradora. Se trataba de elegir entre el escape y la posibilidad de recuperar parte de lo perdido, o de arriesgarlo todo por un objetivo incierto. Kerem, todavía atrapado por su orgullo y su deseo de arreglar las cosas, tomó una decisión impulsiva, una decisión que en retrospectiva, fue el golpe de gracia. Ande, sintiendo la fatalidad inminente, intentó convencerlo de tomar el camino seguro, de simplemente desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar. Pero Kerem, en su desesperación, se aferró a la esperanza de redención, a la creencia de que aún podía recuperar su reputación y su fortuna. Y ahí fue donde sus caminos, en un sentido metafórico, comenzaron a divergir, aunque físicamente estuvieran juntos. La noche que todo se vino abajo fue una noche de caos y violencia. La situación explotó y Kerem, por sus acciones y las de aquellos con quienes se había asociado, se encontró en el centro de una confrontación. Ande, aterrorizada, intentó protegerlo, intentó interponerse entre él y el peligro. Pero en el fragor de la batalla, en la confusión de la violencia, sus destinos se sellaron de la peor manera posible. El final de Ande y Kerem no fue un final feliz. La aventura que Kerem inició con tanta ambición, y en la que Ande se vio arrastrada por amor, terminó en tragedia. No hubo gloria, no hubo éxito, solo la devastación de sueños rotos y vidas truncadas. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio sombrío de cómo la ambición desmedida y las decisiones imprudentes pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para uno mismo, sino también para las personas que amamos y que confían en nosotros. Es una historia de amor que, a pesar de su trágico final, nos muestra la fuerza inquebrantable de la lealtad y el sacrificio. Ande, con su amor incondicional, intentó salvar a Kerem de sí mismo y de las circunstancias, pero el destino tenía otros planes. Kerem, cegado por su ambición, perdió de vista lo más valioso que tenía, el amor y la confianza de Ande. Su aventura, esa búsqueda incansable de un futuro mejor, terminó por destruirlos a ambos, dejando tras de sí una lección dolorosa y un vacío irreparable. Es un cuento de advertencia, una historia que nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y el impacto que tienen en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean.
Así que para resumir brevemente nuestra historia de hoy, hemos recorrido el camino de Ande y Kerem, desde su apasionado amor y sueños compartidos hasta la peligrosa aventura de Kerem que, alimentada por la ambición, los llevó a un desenlace trágico. Hemos visto cómo el amo R de Ande la impulsó a arriesgarlo todo para ayudarlo, y cómo las decisiones de Kerem, tomadas en la desesperación y el orgullo, sellaron su destino. Es una historia que nos habla de los peligros de la ambición desmedida y de la fragilidad de la vida cuando se navega en aguas peligrosas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta historia les haya resultado intrigante y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este viaje. Si la historia de Ande y Kerem resonó con ustedes, o si tienen alguna otra historia que les gustaría que exploráramos, por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, muestren su apoyo dándole un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras narrativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.